Damos inicio a la segunda conferencia del programa de actividades académicas que organiza la Comisión de los Actos Conmemorativos por el 189 aniversario de la Corte Superior de Justicia de Lima y la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales, señalándose a los asistentes que las próximas conferencias se realizarán el martes 26 de noviembre con el doctor Alcides Chinchay y el martes 3 de diciembre con el doctor Lorenzo Montañez González. Doy uso de la palabra al doctor Martín Hurtado Reyes, juez superior titular y miembro de la Comisión de los Actos Conmemorativos por el aniversario de la Corte Superior de Justicia de Lima. Señores magistrados, señores auxiliares jurisdiccionales, colegas que nos acompañan, esta tarde la comisión organizadora de los actos conmemorativos por el Día del Juez y el Día de aniversario de la Corte tiene el beneplácito de recibir en nuestras instalaciones de esta sede al doctor Juan Monroy Gálvez, destacado jurista, amplio conocedor del derecho procesal, quien nos va a desarrollar el tema referido al saneamiento 20 años después de la vigencia de nuestro Código Procesal Civil. Contamos con la presencia del doctor Aguado y del doctor Torres, quienes harán el papel de panelista en esta tarde soleada, ya entrando en calor. Doctor Juan, a nombre de la comisión y de la presidencia, la doctora Bustamante y todos los que integramos esta comisión, agradecemos su asistencia a este evento y esperamos seguir contando con su presencia en el Poder Judicial, que es de mucho apoyo para nosotros los magistrados y los auxiliares. Con estas breves palabras creo que damos por iniciado el evento y dejo el uso de la palabra al doctor Juan Monroy Gálvez, quien hará uso del tiempo que sea necesario para el desarrollo de su ponencia. Señores jueces de la mesa central, señores jueces del auditorio, auxiliares, colegas, amigos de tipo legal. Este es un compromiso de los más trascendentes que asume un abogado cuando tiene que hablar el idioma judicial, que es absolutamente distinto a cualquier otro tipo de dialecto que se hable. Hay la mala costumbre de creer que el derecho se expresa de una sola manera y eso genera a veces discusiones tontas. Una cosa es el lenguaje legislativo, otra cosa es el lenguaje doctrinal y otra cosa sin duda es el lenguaje judicial. Nosotros tenemos nuestra manera de interpretar, que a veces nos excedemos para irnos a ver las razones, pero en todo caso hay una manera de decir las cosas que es significativamente importante para la trascendencia de la función que realizamos. Déjenme por un ratito que me sienta juez. Yo quería conversar hoy día, un poco cumpliendo los 20 años del Código Procesal Civil, un poco hablar de su transformación, qué significó como sueño y qué significa como presente. A mí me gusta siempre recordar que un señor que se llama Emerson, que sigo mucho, le leí una gran verdad. Él dice que las ideas nacen dulces y envejecen feroces. Y cuando yo lo leí, de inmediato pensé en el código, ¿no? Uno anda creyendo que las cosas deben ser de tal o cual manera, pero no siempre salen como se quiere. Hay distorsiones en el camino. Hay una cantidad impresionante de razones para que eso ocurra. Es imposible creer que la tradición tiene un origen, que la etiología, o sea, la causa es única. Eso no pasa, tampoco hay que preocuparse mucho. Es un tema polémico, es un tema conflictivo, todo el tema referido al sistema judicial. A mí me da risa cuando escucho que hay seminarios, congresos, hubo uno la semana pasada en la Católica, sobre la reforma judicial. Yo siento que la reforma judicial se ha convertido en una fuente de alimento de mucha gente, que
que se va a morir de hambre el día en que esto se solucione. Pero claro, ellos tienen la certeza, como no hacen nada para que esto no pase, entonces están simplemente casi lucrando con repetir las mismas cosas sin que se produzca ningún. Amigos, el Código Procesal Civil, como supongo le puede ocurrir a todos los ordenamientos jurídicos, tiene un principal rasgo en este momento, que quisiera destacarlo, que es su fragmentación. Nosotros nos formamos en la edad de la razón, que somos cartesianos, queremos que las cosas estén bien clasificadas, tal cosa se divide de tal manera, ¿no? ¿Se acuerdan en primaria? El cuerpo humano, cabeza, tronco, extremidades, ninguno de ustedes lo ha olvidado, estoy seguro, porque esa es la manera de entender que las cosas estén cada una en su lugar, que las clasificaciones funcionen. Son creaciones de la mente, pero queremos que siempre funcionen. El código hace 20 años tuvo un determinado tipo de organización, una estructura que respondía a una determinada evolución, la que el legislador pretendió, y hoy día ha recibido tantos enmiendos que intentar seriamente pensar que hoy día guarda coherencia ya es un acto de locura de un juez o de un abogado. O sea, buscarle una identidad a algo que ha sido literalmente descuartizado es intentar hacer bello a Frankenstein. Es muy difícil, perdió una uña, más allá un diente, en fin, le pusieron peluca de Colón. Ese no sirve para un concurso de belleza, ya está fracturado por demasiadas cosas. Y así todo, hay que intentar darle unidad, darle coherencia, porque lo que un juez no puede hacer es renunciar a su función. Entonces, quisiera que debutemos diciendo que hay un ordenamiento procesal que le sirve al juez para impartir justicia, inclusive muchas veces a pesar de él. Eso hay que asumirlo. Por eso me gusta recordar que el segundo párrafo del artículo 3º del título preliminar del Código Procesal Civil dice que ese código tiene vacíos, tiene deficiencias y que la jurisprudencia y la legislación comparadas están a disposición del juez para que la solvente. Muy pocas veces se usa, vamos a ver luego hoy día por qué, pero me gustaría siempre que lo recuerden, que lo diré al final, pero de repente también lo digo en este momento, que las normas procesales son de derecho público, pero no son de orden público. No son de orden público. Algunas son de orden público, que duda cabe, pero no todas. En consecuencia, la función del juez es una función creativa, inclusive en la vera del tema procesal. Ahora sí voy a pasar al tema que quería conversar con ustedes, porque va a ser una conversación. Lo mío va a ser muy breve, hay unas preguntas que me alcanzó el señor Aguado, y luego tal vez lo más importante que es vuestra intervención, para lo cual lo mío será brevísimo. Quería simplemente recordar, para entrar al tema de saneamiento procesal, una categoría que la vengo diciendo varias veces, todavía desgraciadamente no la escribo como quisiera hacerlo, pero que ya tendrá que ocurrir pronto. Yo creo que una definición sencilla pero real de proceso es que el proceso es un conjunto de cuestiones procesales. Cuando encima de la mesa de un juez civil llega una demanda, dentro tiene un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica. Cuando encima de la mesa de un juez penal llega un caso porque el fiscal dice que es pasible de ser calificado, él tiene una conducta antijurídica que debe de calificarla, investigarla para saber si la sanciona, o encima del juez del contencioso, pues hay una ilegalidad en el ejercicio de la actuación administrativa y él tiene que controlarla y que eventualmente sofocarla si es que así lo entiende. Llámese como quiera, encima de la mesa del juez hay un conflicto, una incertidumbre, una conducta antijurídica. Hay una pretensión de A contra B, ¿no es verdad? Y a esa pretensión, esa propuesta que está acogida, vamos a hablar solamente en sede civil, en esa demanda, yo quisiera llamarle cuestión procesal principal. Teóricamente, un proceso es imposible que sea tal si no tiene una cuestión procesal principal. Eso es más o menos obvio. Lo que ya no es tan obvio es creer que una demanda tiene una sola cuestión procesal. De hecho, la misma cuestión procesal puede ser simple o compleja, puede tener más de una pretensión, eventualmente puede haber una reconvención, etcétera, etcétera. Pero todo eso en el paquete
será la cuestión procesal principal. Sin embargo, en el proceso las partes no solo litigan sobre la pretensión, sino litigan sobre muchísimas otras cosas. Ya en el debut, ese testigo no corresponde, entonces la otra parte propone una tacha contra ese testigo. Entonces tenemos otra cuestión procesal, que a diferencia de la anterior, le vamos a llamar cuestión procesal incidental. Y seguro que va a proponer una excepción, imaginemos. ¿Y la excepción qué será? Será otra cuestión procesal incidental. De tal suerte que un proceso, para decirlo en absoluto cristiano y sin más complicación que esta, es la suma de una cuestión procesal y varias cuestiones incidentales. Eso es un proceso. Eso es un proceso. Y si ustedes hasta este momento me han seguido y no los he perturbado, me van a decir, bueno, Juan, está bien, pues ya ese es un proceso, un conjunto de cuestiones, una principal y varias incidentales. ¿Y a dónde va esto? Yo creo que va a un tema esencial, a un tema que es crucial. Esta cosa breve, media tonta que acabo de decir, es más trascendente de lo que parece. En física, todo elemento, en química si quieren también, hay una unidad de expresión, una categoría básica que es el átomo. Los elementos químicos, por ejemplo, pueden tener distinto peso, distinta densidad, acuérdense de la tabla de Mendeleev, seguro que se acuerdan, pero todos tienen una misma estructura, o sea, todos tienen las mismas partes, protón, neutrón, las mismas partes. Esta cuestión procesal, ¿por qué es importante recordarla? Porque nos permite incorporar esta idea mínima de identidad en la estructura al proceso, es decir, hacer del proceso una ciencia. Quisiera explicarles por qué. Eso ya lo dije. Pásale una cosita más. Una más. No sé por dónde. Hay una que dice el título, teoría de la cuestión procesal. Ahí despacito, amiga, no se acelere. Ahí vamos. Entonces, vamos a hablar de esa teoría de la cuestión procesal, ¿no es verdad? De esa suma de cuestiones procesales, de la principal y de la incidental. Y ahora vamos a desnudarla. Lo podemos ver. Cualquier cuestión procesal, sea la principal o cualquier incidental que ustedes en su mente se imaginen, una nulidad, una tacha, una excepción, no sé, una contienda de competencias. Todas esas son cuestiones procesales e incidentales. Pero cualquiera que sea, tiene tres partes. La primera, requisitos para un pronunciamiento válido sobre la cuestión procesal. Quiere decir que cuando yo propongo una tacha, o propongo una excepción, o propongo una demanda, hay un conjunto de requisitos que requiero tener para ser titular de esa propuesta. Y si un juez advierte que eso no está, entonces dice de qué tacha, de qué excepción estamos hablando. Pero esa es una primera parte que siempre está en cualquier cuestión procesal. El segundo elemento de la cuestión, que nunca falta, es el tema a ser decidido. Porque cuando alguien abre una cuestión procesal, algo quiere. Yo no creo que haya un juez acá que alguna vez haya recibido un pedido que no tiene el pedido, porque entonces es una declaración de amor, es una cosa de esas que a veces pasan, sospecho que no es un expediente y no tiene nada que ver con el proceso. Tiene que haber otro tipo de cosas. Hay algo que pide. Puede ser absolutamente excéntrico, puede carecer de fundamentación jurídica, es otro tema, pero hay un pedido. Entonces, punto A, requisitos para que haya un pronunciamiento válido sobre lo que se pide. Segundo elemento de la cuestión, lo que se pide. Y el tercer elemento de la cuestión procesal es la decisión. Noten claramente el esquema que está presente. Lo pueden repetir en una demanda, en el principal, o lo pueden repetir en cualquier incidente. Más, menos, eso es lo que tiene que haber.
Eso es el mínimo minimorum. Con eso funciona una cuestión procesal, principal o incidental. ¿Cómo se concreta en la práctica una cuestión procesal? En un procedimiento. Es decir, toda cuestión procesal, de una u otra manera, está sometido a un conjunto de reglas procedimentales. Y por eso se expresa en un procedimiento. Un procedimiento que puede ser autónomo y marchar en un expediente, lo que le decimos normalmente cuaderno separado, ¿no es verdad? O formar parte del principal. Eso es una decisión que puede ser perfectamente tomada por el juez sin que ponga en riesgo nada. Si cree que es un incidente, hacer residuo en su interior y después sacar a copia, si es que hay un tema para segundo grado, lo hará. Si cree que debe ser separadamente, porque eventualmente hay una suspensión, puede hacerlo. No tiene que ir al código para decidir eso, es un criterio, porque el código cree en el juez. Felizmente el artículo primero del título preliminar no ha sido modificado, entonces eso está intacto, ¿ya? Pero ese es el tema. Entonces, toda cuestión procesal, entonces, es resuelta en su tercera parte. La tercera parte es decisoria. Cuando una cuestión procesal es resuelta y el decisorio de la cuestión procesal se refiere a, ¿qué significa? Que el juez no ha resuelto la cuestión procesal. ¿Y por qué no ha resuelto la cuestión procesal? Porque quien la propuso no satisfizo los requisitos para que él pueda entrar a B. Y entonces, cuando C, que es el decisorio, se pronuncia sobre A, es porque le está diciendo: yo no puedo resolver tu pedido de nulidad, yo no puedo resolver tu excepción, porque no eres quien la debe pedir, no es ante quien la debes pedir, no sé. Ya veremos qué es. Esa es otra historia. Esa es toda la ciencia del proceso. Pero no lo va a hacer. Sin embargo, ese pronunciamiento de C, cuando está referido a, es un procedimiento de validez, pero que tiene una distinción sutil, pero trascendentalísima, que es su subsanabilidad. Si el pronunciamiento en C, porque en C se resuelve una cuestión, es porque hay un requisito subsanable, el juez debe decir inadmisible y conceder plazo, consecuencialmente. Pero si el juez considera que ese requisito es insubsanable, y si estamos hablando de requisito, es bastante probable que estemos hablando de vicio. El vicio es el presupuesto material de una nulidad. Hay que distinguir vicio de nulidad. Puede haber un vicio que le puede parecer irrelevante a un juez, una irregularidad, como decía, como le gustaba decir a Serra, que lamentablemente la semana pasada lo perdimos, mínima, dice: no, no va a estar deteniéndome en esto, no, y avanzar. Se acabó, queda firme y se acabó. Pero puede haber algún grado que considere que es un vicio significativo. El vicio es el elemento percutor de la nulidad. No hay nulidad sin vicio, pero son distintos. Esto es esencial para después discernir su calificación. Pero entonces, cuando estamos hablando de un requisito que no puede ser subsanado, entonces la respuesta, ¿no?, la solución a esa cuestión procesal es la improcedencia. Ahora, si C, o sea, C es la respuesta jurisdiccional a la cuestión, ¿no es verdad? Y si C se refiere a B, ¿y qué es B? La materia de la cuestión, ¿no? La tacha, la nulidad, la excepción, el ejemplo que les dé la gana. Y cuando el juez se refiere a B, entonces se está refiriendo al mérito, al contenido de la cuestión procesal, sea cual fuera, principal o incidental. Y si va a referirse al mérito, él tiene que decir fundada o infundada. Y está resuelta la cuestión. Si tiene impugnación, tendrá impugnación, es otra historia. Pero esa es la esencia del incidente. ¿Y por qué me he detenido tanto en esta materia? Porque esta materia ha generado un error que esta no es una ofensa ni nada. A veces a uno se le pasa el elefante delante y no lo ve.
porque siento que en 20 y tantos años y en 100 años y desde que somos república y desde que tenemos código procesal civil, código de procedimiento, no solamente la ley del año 52, sino el código de procederes de Santa Cruz del año 36, venimos cometiendo un error que sospecho hasta ahora lo cometen 18 de cada 20 abogados. Cuando digo abogados digo jueces también. Error garrafal. Por eso es importante la cuestión procesal. Aquí aparece su importancia. ¿Saben cuál es, amigos? Es creer que la relación entre forma y fondo es la relación entre proceso y materia, y derecho material. Dice, proceso procesal, la gente me forma. Derecho material, ese derecho material, entonces ese fondo. Maldita sea, eso es una calumnia a la ciencia procesal. Pero se lo juro, eso es un crimen. Un crimen que produce cosas terribles. El seguir diciendo, lo que pasa es que es bien sencillo, es bien bacán. Formal procesal, material fondo, bacán. ¿Entendió o no? Clarísimo, y se va feliz el profesor. Ya lo reventó ya. Eso no es cierto. Cualquier derecho material, el que ustedes quieran pensar en él, tiene elementos de mérito, si ustedes quieren de fondo, y elementos estructurales, o sea, de forma. Cualquier instituto procesal tiene sustancia, tiene materia y tiene también aspectos estructurales, o sea, funcionales, o sea, sirve para, esta es su función, eso es material, y tiene su estructura, pero tienes que realizar tu firma, tienes que acompañar tal, esa es forma del derecho procesal. Forma del contrato de hipoteca, tienes que hacer por ejemplo pública, esa es forma. Con eso queda tú bien prendado a la seguridad de una deuda con terceros o una deuda que tú tienes. Eso no sé ni me interesa, pero esa es la parte sustancial de la hipoteca. La otra es el esquema formal. No sé si me siguen. Entonces, no hay derecho material o procesal que no tenga un aspecto externo, estructural, y un aspecto funcional. Esto entonces invita a descartar esta consideración que hace un rato la teníamos como absolutamente válida. ¿Y por qué esto es importante? Porque B, si ustedes se acuerdan, B es el contenido de la cuestión, es aquello que se resuelve. Y el contenido que se resuelve puede ser un tema procesal. Y la respuesta, si alguien dijera como es forma, yo tengo que decir inadmisible o improcedente. No, grandísimo bobo, porque si el tema material es un derecho procesal, tú tienes que decir fundado o infundado, confirmar o revocar. Si el juez de segundo grado considera que ha habido una respuesta en ese cuaderno de excepción, pero quien la propuso no tenía calidad para proponer excepción, ¿qué debe hacer? Lo que él está diciendo es, a mí me llega una cuestión procesal con una respuesta de mérito, fundada la excepción y infundada, no sé, pero imaginemos que fundada la excepción. Pero acabo de darme cuenta que Pedro López no es parte. Y por lo tanto no estaba calificado para proponer este tipo de defensa. En consecuencia, él se va a pronunciar por A. Y como si no la tiene, no va a tener tampoco calidad para obrar, entonces va a anular y va a declarar improcedente la excepción propuesta. Y ahora sí es perfectamente explicable que eso ocurra, porque simplemente la respuesta jurisdiccional está en función de lo que es el contenido. Un ejemplo grueso para advertir esto, o sea, la razón para que discernir esto de que forma y fondo no es lo que dicen, tiene que ver con lo siguiente. Cuando una persona en un proceso, cuando una parte de un proceso le propone al juez que ejerza control difuso, es decir, le dice, la fundamentación jurídica de la pretensión que está dirigida en mi contra
tiene como sustento una normativa inconstitucional. Para el caso concreto, le pido, doctor, declare usted, ejerza control difuso y declare, y después consulta a la Suprema a ver si desaparecen esas cosas del ordenamiento jurídico peruano. No es verdad, porque es un bicho raro eso que haya una norma inconstitucional que está por ahí. Y el juez, en efecto, advierte que es una norma inconstitucional. Entonces, declara eso. Imaginemos que la demanda era una demanda de pago de soles. Entonces, el mérito de la demanda era responder al pago de soles, fundado o infundado el pago de soles, ¿no es verdad? Y sin embargo, ese juez ha hecho control difuso y no ha resuelto el tema que se contiende. Entonces cualquiera podría decir, ah, como el juececito no ha resuelto el tema que se contiende, solo ha hecho control difuso, ha hecho un tema de forma. Tema procesal menor, por el amor de Dios. Está haciendo vigente la Constitución, está haciendo posible que podamos vivir con libertades. Eso es control difuso. Se puede equivocar, yo no estoy diciendo que tiene razón, que no la tiene, es otra historia, pero eso es lo que está haciendo. Entonces no me digan que cuando no se resuelve lo que se discute se expresa una respuesta menor. Siempre es trascendente, siempre es singular y significativa. ¿Puede pasar, amiga? Vayamos a A. Son requisitos para resolver válidamente la cuestión. Y mi pregunta es, A, ¿es procesal o material? Regularmente, usualmente, los contenidos de A suelen ser procesales, porque son requisitos para pretender o para proponer una cuestión. Sin embargo, lamento a los cartesianos que les gusta que todo esté en su sitio. Lo lamento porque el derecho no es blanco y negro, pero hay algunos que quisieran que todo esté en su lugar. Eso hagan en su casa, pero el derecho no es así. El derecho es una expresión, es un fenómeno social de masas, se está viviendo en nosotros. Y es el hombre el que lo está haciendo y el que lo está viviendo. O sea, peor cosa no puede ser, es el hombre. Entonces, imaginen que eso sea perfecto y adecuado y prístino y todo en su lugar. No hay que presumir. O sea, no estamos hechos de esa manera. Sospecho que ni siquiera el de arriba está hecho de esa manera. Así que dejemos el asunto ahí. Cuando se trata del elemento A, regularmente es procesal. Pero, por ejemplo, la legitimidad para obrar dificulta mucho que pueda decirse que es puramente procesal. Y entonces ya estamos a caballo en un tema que es por lo menos medianamente discutible. Normalmente suele tener contenido procesal cualquier discusión o contenido sobre A, pero no es imprescindible que así lo sea. Por eso es que hay razones en las cuales la legitimidad para obrar es un caso típico, es un ejemplo realmente prototípico que hace que cuando un juez dé una respuesta de esa naturaleza, es tal su importancia que en realidad está mezclando derecho procesal con material. No forma conjunto, sino las dos. Así de trascendente. Por suerte, siendo así, esta respuesta de C, cuando C se refiere a A, es una respuesta que no se va a referir al mérito. Va a ser procesal, pero siendo procesal, es de mérito procesal. No es de mérito de la discusión principal, que no sé si me explico, pero obviamente es de mérito, no es formal. Eso es exactamente lo que yo quiero decir. En el caso B, ¿qué cosa es? Es el tema propuesto en la cuestión. El tema propuesto en la cuestión es procesal o material. Yo creo que es de cualquiera de los dos. Va a depender qué es lo que se coloca encima de la mesa. Todo juicio de procedencia es obviamente un juicio procesal. Juicio, digo, como proceso lógico jurídico que realiza un juez al momento de resolver. Eso es juicio, no es sinónimo de proceso. Juicio como proceso lógico, a eso me refiero, ¿no? Entonces, pero aun cuando es procesal el tema, la respuesta va a ser fundado o infundado. No tiene que ver con que necesariamente es improcedente, no, eso no tiene que ver. Eso ya lo vimos, porque hay mérito. Entonces el elemento B puede ser procesal o puede ser material. Y pasamos rapidísimamente al C, que es el decisorio. El decisorio procesal o material, pues depende, ¿no? Si B fue procesal
o B, fue material, y hay una respuesta de esa naturaleza, obviamente la va a tener que contener y no va a haber absolutamente ningún problema. Es decir, lo que importa es que una cuestión procesal se resuelve con inadmisibilidad, si es esa la hipótesis, con improcedencia, si es esa la hipótesis, o con fundabilidad o infundabilidad, si es que se va al mérito. Los dos primeros es porque A ha impedido el procesamiento sobre B, y lo segundo es porque A fue validado por el juez y pasó inmediatamente a responder lo que sigue. Entonces, inclusive fíjense, un tema como A puede ser materia de la cuestión principal. O sea, un tema de requisitos, yo lo puedo demandar. ¿Qué cosa es lo que hago cuando demando amparo judicial? O sea, yo estoy diciendo que hay una afectación a mi tutela procesal efectiva, en vía de acceso a la justicia o de debido proceso. Y eso es el mérito del amparo judicial. Eso es el contenido, es lo que quiero que vean. Tanto que ustedes no van a poder ver el mérito. Yo lo que voy a conseguir a lo mucho es ganar la nulidad de esa decisión. Quiere decir que es tan importante el tema procesal que puede ser mérito de una demanda, como lo es también en el caso de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta o revisión civil por fraude procesal. Clarísimamente eso ocurre en cualquiera de esas dos hipótesis. Esto viene a colación, amigos, porque en el país hay toda una jerga nacional que jamás sé de dónde viene, se ofrece todo eso, pero yo no sé qué significa al lugar, no al lugar. No sé si es una circunstancia material, que no tiene sitio en la sala, no sé qué es al lugar, no al lugar. Ojalá que nunca aparezca ya. Voy a jugar allí, no eran excelentes jueces, pero uno no puede seguir eso, bueno, porque si no, no funciona el asunto. Esto es una ciencia. Y entonces, miren el ejemplo, para empezar a terminar, que estoy acabando. El ejemplo de un pronunciamiento cautelar. Yo no conozco, o todavía no me ha tocado en 20 años, que yo haya pedido una medida cautelar y un juez me la haya concedido declarándola fundada, o no me la haya dado declarándola infundada. Desde que me tengo una tranca. Nunca me dicen eso. Me dicen improcedente tu medida, o me dicen concedas en la medida. No entiendo. No entiendo. Quiere decir que no juega en mi pedido cautelar. Mi pedido cautelar no abre una cuestión procesal, sí la abre. Y si yo, por ejemplo, no acompaño tasa, ¿qué sería? ¿Qué diría? Inadmisible, ¿no es verdad? Inadmisible, tiene 3 días. Y tengo una multa, ¿no? ¿Cómo puedo litigar y no saber la tasa, ¿no? En la Corte Suprema tendría que hacer eso, ¿no? Que lo hacen a cada rato con el recurso de casación para ganar 10 meses. El día en que le pongan 2.000 o 10 unidades de referencia procesal de multa y 1 año de suspensión al abogado, nunca más pasa. Pero claro, entonces la complicidad, no, no es malo, entonces, y por eso el sinvergüenza sí lo sigue haciendo. Y ellos están contemplando eso. Meten un zamaco de caso y el tema se resuelve, sobre todo en el billete. Y entonces ahí el tema está cancelado. El tema se cancela así. Pero ese sería un caso de medida cautelar inadmisible. Si yo pido una medida cautelar sobre un bien no cautelable, que hay una referencia en el código, herramienta de trabajo, en fin, una serie de cosas, es un pedido, es una medida cautelar improcedente. Ustedes no tienen por qué calificar los presupuestos cautelares por esta burrada que estoy cometiendo de pedir que esa medida cautelar funcione respecto de un bien no cautelable. Eso es improcedente. Y será fundado o infundado cuando pasadas estas aduanas, el asunto vaya directamente a los presupuestos cautelares. Entonces, si un juez, no es verdad, aprecia si hay adecuación, si hay verosimilitud, si hay peligro en la demora, si hay o no hay, tendrá que decir fundado o infundado. Esto, que parece un asunto menor, es importantísimo,
Porque cuando un juez de primer grado no concede la medida cautelar, dice improcedente, ¿no es verdad? Dice improcedente. Eso tenemos que admitirlo ahorita porque es verdad, dice improcedente. Entonces va a la sala, y la sala formada por los señores Martín Hurtado, Rómulo Torres y José Aguado, dicen no, esa medida cautelar sí va. Entonces sí, pero viene improcedente. No, pero sí está ahí verosimilitud, peligro de demora, Martincito hace una ponencia bacán. Pero dice no. Pero como ha venido improcedente, para no afectar el grado, dice, hay que anular. Y entonces anulan y regresan. Y aparece entonces, o la medida cautelar fue una mentira y no había urgencia, o la medida cautelar no sirve para nada, porque ese expediente va a regresar dentro de 3 meses. Ahora les cuento sufrimiento de abogado. Cada que suben expediente, uno puede irse de viaje, enterrarse. Pues, hay que ir a hablar con los doctores Bustamante. No están pegados los cargos. Y eso es que una misa, 3 días para que peguen los cargos. Yo no sé si lo pegan en ceremonia pública. No sé cómo es la vaina, pero yo no puedo ir a hablar hasta que no estén pegados los cargos. Esa es una cosa que... Ya, pero eso es algo personal. No se preocupen. Yo sé que lo van a pegar más rápido de ahora en adelante y ese tema se resuelve. Pero, si dijese infundado y Martín revisa y Rómulo y José están de acuerdo, revocan y conceden la medida y bajan. ¿No? Eso no ocurre, hay una discusión. ¿Hacemos o no lo hacemos? Porque si lo hacemos, se acaba un gran mentira. Porque fue sin contradictorio. Y si después quiere apelar, dirá pues fundamentos. Y entonces irá otra vez, y ya con fundamentos lo podrán volver a ver. Se llama rever. Simplemente es distinto hacerlo en la urgencia de la tutela, con contradictorio suspendido, y después con contradictorio explícito. Nada más. Nada más. Se cumplió con la urgencia, y después si no va, no va. Porque no voy a hablar de esa cosa absolutamente, perdonen, estúpida e irracional de la oposición que tenemos ahí, que nadie ha tenido el valor de salir a decir que es un disparate, ¿no es cierto? Pero ahí está, y vayan a saber para qué es. Pero en todo caso, eso no es tema de mi exposición, pero sí lo otro, sí quería hacerles ver, amigos, si está en su posibilidad, yo quisiera que lo aprecien, pero sería realmente muy bueno que consolidemos categorías jurídicas procesales para usarlas, o sea, limpiemos el panorama, y eso nos puede permitir un procedimiento mucho más efectivo. Yo cierro con ese artículo 128, que es una manera de recordar varias cosas. Que en el Congreso no se puede creer. En el año 2003, todo esto que les dije lo propuse, ese artículo 128 está en el documento de Celia Jus. En el 2003 se entregó a Celia Jus, se entregó al Congreso Celia Jus, y obviamente esta precisión del artículo 128, que es esencial para todo lo que aquí se ha discutido, no aparece. No aparece porque a nadie le importa, porque es preferible, en fin, hacer todas las miserias humanas que se hacen en el Congreso, pero menos dedicarse a algo serio como intentar una reforma legislativa que valga la pena. Yo tengo acá un listado de unas preguntas que me dio el doctor Aguado, que me las alcanzó por la tarde, pero creo que no es el momento. De repente conversamos, en fin, hagan lo que quieran, pero no quisiera empezar a pabullarlos y estar hablando como un imbécil tanto. Gracias por su atención. Agradecemos las palabras del doctor Juan Monroy Gálvez, y invitamos a tomar asiento. Gracias. Tenemos ahora la intervención del doctor Aguado, quien en su condición de panelista hará uso de la palabra por el término de 5 minutos. Doctor Aguado. Muchas gracias al doctor Monroy, para felicitarlo una vez más, porque siempre sus exposiciones son bastante claras y cada día permite a los abogados desde el punto de vista que trabajan en el Poder Judicial o que trabajan a nivel de abogados libres o independientes, puedan tomar la esencia de lo que es el proceso. El doctor Monroy, y no es un elogio sino es una verdad, se caracteriza porque él, al margen de los libros y las críticas y las exposiciones, efectúa
la defensa directa en los procesos, de tal manera que se puede dar cuenta día a día de qué manera se aplica la teoría y la práctica. En ese contexto, y como estamos convocados para el tema de saneamiento procesal, y el enunciado era los 20 años de esta institución, yo a manera de pregunta le quería formular al doctor, dentro de toda esa actividad teórica, práctica, docente que practica, que nos pudiera decir cuál es la diferencia que nota desde que se creó el código en la actualidad, teniendo en cuenta de que cuando se creó el código, los que estábamos en el Poder Judicial, todos acá en la mesa, fuimos muy rigurosos al principio en aplicar el texto para la calificación de la demanda, de tal modo de que eran muchas improcedencias, y después con el tiempo se fue perfilando el concepto y dándole más prioridad al principio de la flexibilidad, a la finalidad del proceso. Y seguramente el doctor tiene muchas anécdotas al respecto, y quisiera más bien que nos pudiera enriquecer con la versión al respecto. Muchas gracias, José, por todo. Más bien sí quisiera recordar que esos primeros momentos del código, cuando se empleaba con el rigor que correspondía, no se estaba negando tutela. Lo que se estaba haciendo es decirle al juez nacional: te has acostumbrado a hacer procedimiento, ahora hay que hacer proceso y hay que estudiar. Tú no puedes venir a traer un papelajo contando una historia terrible, sin ningún rigor lógico ni coherencia, para no decir sin un mínimo gramatical, no es verdad, y yo tenga que decir traslado de la demanda en la vía ordinaria, obligado a decir. No, tú vienes acá con algo ordenado, coherente, quiero ver la fundamentación jurídica, quiero precisar el petitorio, quiero ver su correspondencia, porque si eso no está bien, yo te voy a rechazar. Y un día, estoy seguro, como de esto vives, vas a aprender y vas a hacer una mejor demanda. De eso se trataba. Un día, a propósito de la anécdota que dice José, voy a contar una sola porque ya estoy hablando demasiado, con tanta riqueza de experiencias que tengo acá al costado, y no lo digo por las canas de Rómulo, sino en general. Un día el amigo, el querido y llorado Carlos Ernesto Justi me pidió que lo acompañara un sábado a Ica a premiar a una juez que me acuerdo perfectamente, se llamaba Teresa Parcana, ya no es juez por desgracia, renunció, y la estaba premiando. Esto fue en el año 95, la estaba premiando porque la autora tenía un 96% de conciliaciones. 96% de conciliaciones. Ya creo que está forzada. Además, como era así un poco corpulenta, si no bajaba el brazo para ordenar la cosa. Pero además, ella, antes de que Peirano lo dijera, sacaba a los abogados. Porque una de las primeras luchas del Código Procesal Civil, una de las primeras, estoy acostumbrado a las críticas, pero que yo tuve que soportar, es que los procesos acababan muy pronto. Entonces, claro, como él, no sé si tendrá plata o no, pero no le interesa, nos está fregando el negocio. O sea, eso era lo que decían los abogados. Porque ese abogado puede ser hasta de sendero luminoso, puede ser muy rebelde, pero a ningún abogado ni juez le gusta que le cambien lo que hace todos los días. En ese momento se vuelve ultra conservador. Entonces, el código cambió, el código le quitó el expediente al abogado. Y cuando yo quitó, digo que 13 años antes de su vigencia, uno se podía llevar el expediente para hacer el alegato. ¿Sí o no, Rómulo? Se podía llevar el expediente a su casa, creo que eran 30 días, y después requerimiento para que lo devuelva. 6 meses, 8 meses, por Dios, yo era practicante. Pero yo decía, pero no, pero así era. Ah, claro, ahora da risa. Pero imagínense el expediente en casa del abogado de la otra parte. 4 meses, 5 meses, no lo devuelve. Y si uno lo mira, le hace así, porque no tiene el expediente. Está requerido que copie al Ministerio Público, no sé qué vaina, pero no lo devuelve hasta que lo devolvieron. Entonces, miren ustedes la lógica del cambio, no es menor. Es decirle al juez, y lo que ha ocurrido en el camino es lo que le va a ocurrir. Los amigos laboralistas no querían escucharlo,
De hecho, no lo quieren escuchar hasta ahora, pero quiero adelantarles algo, maestros. La oralidad, si quieren un día conversamos sobre ella, es lindísima, es impecable, es perfecta, pero la oralidad está ricos. La oralidad no es para sistemas judiciales como el nuestro. No, al comienzo no tienen idea lo que es. Miren, 96% de conciliaciones. Así es bacán, pues. Uno lee el caso y todo lo demás. Hoy día, ¿qué juez acá en Lima tiene menos de 2.000 expedientes? ¿Cuánto tendrá la doctora en años en su sala, Martín, José? 3.000, 4.000. Los del contencioso. Esos un día van a salir a la calle calatos con corbata y zapatos de fútbol. Están volviendo locos. Se están volviendo, porque 7.000 expedientes. Claro, a nadie le importa. O sea, los jueces le pagan bien. Que no importa. Claro, ¿por qué? Porque para el Ministerio de Economía, lo único que importa en la edad de la razón del mercado es cuánto te doy y cuánto me devuelves. Entonces, en esta lógica infernal y estúpida, un juez no produce. Y como no produce, es un marginal. Y como por desgracia, gremialmente, no estáis unidos, está soportando lo que está soportando. Pero bueno, y ese es otro tema. Bien, ahora invitamos al doctor Torre de Tosilla para que haga su intervención en su calidad de panelista también. Gracias. Empiezo expresando mi agradecimiento a la comisión que preside la colega Emilia y verdad, halagadísimo encontrarme al lado aquí de Juanito y dos extraordinarios jueces como lo es Pepito Aguado y Martín Hurtado. Pero el tema, bueno, y reveniendo lo que acaba de citar Juanito, efectivamente los expedientes se prestaban hace muchos años, eso era la Corte Suprema, lo que evidencia que acá Juanito también es mi coetáneo, no es tan joven como a veces parece, ya sea, no es efectivamente. El tema es, aquí como lo señala aquí el evento, sobre el tema sobre el saneamiento. En verdad, apareció el Código Procesal Civil, evidentemente que fue una cosa interesantísima esta parte del saneamiento. Sí, empezaba un tema, un proceso, un litigio, una demanda, una cuestión, se confería traslado, porque acaba de citarlo Juanito, traslado la ley ordinaria, y se peleaba, se iba a la Corte Suprema y de repente improcedente. Entonces este tema, este asunto, esta figura que muy bien se estampó aquí en este nuevo cuerpo legal, ya obligaba al juez a que revisara por segunda vez, porque en la primera etapa ya lo advirtió también aquí Juanito a la hora que hizo su exposición, viera sobre los requisitos previos para darle trámite a una demanda. Pero aquí en la etapa, esta etapa del saneamiento viene aquí el nuevo filtro, la nueva revisión, la nueva calificación y otras expresiones que dicen los teóricos, los dogmáticos, los doctrinarios, que para mí fue algo realmente bueno, porque ya no había lo que acabo de citar, todo un recorrido tremendo, espantoso de años para que dijeran improcedente, ¿no? O no correspondía hacerlo de esa forma. Pero bien, pero ahora viene la inquietud, señor Juanito Monroy. Esta resolución que es el saneamiento y que se ha puesto en el código que dice autosaneamiento, yo veo y advierto que es a veces susceptible de ser cuestionado vía apelación, pero los teóricos dicen que es un paso nada más de una etapa de la postulatoria a la siguiente etapa y no resuelve en buena cuenta nada, siempre y cuando resuelve cuando hay excepciones propuestas. Pero en el caso que no lo haya, esta resolución merece ser apelada y a continuación le hago otra inquietud. Cuando un proceso el juez declara saneado, en este caso específico un amparo, y luego termina el mismo juez, el mismísimo juez, en el momento de sentenciar, dice que es improcedente la demanda, ¿no consideraría usted que este juez tiene responsabilidad? Por el punto el inicio de la pregunta, ¿no? Estamos ante un auto de saneamiento y la pregunta es si ese auto de saneamiento es impugnable. Yo advierto lo siguiente, y quisiera dar un dato estadístico que me gustaría lo recuerden. A los sistemas del Common Law no hay que copiarles mucho.
hay que copiarles aquello que no cuesta, porque los gringos tienen plata. Entonces no hay que copiar lo que cuesta, porque entonces mejor no copiamos. Porque uno va a traer algo acá y hay que poner 500 millones y si no, no va a dar ni uno. Entonces es por gusto, es traer una institución, por gusto. Pero ellos consiguen, en base a un reforzamiento del primer grado, que menos del 18% de las sentencias de primer grado son apelables en los Estados Unidos de América. Y eso sí me parece destacadísimo. O sea, el mecanismo de apelación es tan complicado, además de costoso, pero complicado en términos jurídicos, el que se admita una apelación, que el 18% se apeló, sin perjuicio de la cantidad de casos que se arreglan antes. Entre otras cosas, por un sistema de costos y costas radical, que lo tenemos en el código pero que no se aplica. Es cierto que requeriríamos algunas cosas, como que los contratos estén sellados, firmados y guardados en el colegio de abogados para que no se hagan a posteriori, pero tendría que pagarse aquello que la parte ganadora, aparte tener que devolvérselo íntegramente más intereses. Entonces, en ese momento la gente ya no va a demandar. A ustedes los tienen hartos porque demandar es casi gratis en el trabajo. Y por encima hay algún torpe por allí que además es torpe, un demagogo, ¿no? La justicia es gratuita. ¿Por qué diablo va a ser gratuita? O sea, tanta gente, miles de personas trabajando, es gratuita. ¿Por qué es gratuita? No te pelees, pues. ¿Por qué tiene que ser gratuita? Sino que suena muy bonito. Gratuita. Y defiende la gratuidad. Pero vaya el payaso y no sabe justificar por qué tiene que ser. No hay ninguna razón para que sea gratuita. Acá hay gente trabajando, que hay un costo operativo, hay que asumir esa responsabilidad de pedirle a un juez tutela y todo lo que eso significa. Bueno, pero regreso. Si el auto de saneamiento se expide sin que haya habido actuación del emplazado, o sea, de la parte demandada, esta persona no tiene derecho a impugnar. Es natural, pero es absolutamente natural. O sea, hay una cosa en la cual, si ustedes asumen una posición lógica al interior del proceso, no puede ser que una parte tenga tanto derecho como para incrementar el costo del proceso con una actitud arbitraria. Se llama el principio de lo deducido y lo deducible. Señor, usted tiene 30 días para cortar la demanda, 10 días para excepcionar. 10 días para excepcionar. No hago nada. Martín saca el saneamiento. Apelo porque no has mirado, no sé, la caducidad. Improcedente la apelación. ¿Cómo va a ser? Si yo le planteé la caducidad, Martín desarrolla una teoría distinta a la mía y no cree que hay caducidad, apelo, pues me voy donde Emilia, me voy, está bien, eso está muy bien. Yo nunca planteé nada, pero apelo, porque hay que ir buscando un cuadernito de un incidente, porque por ahí algo pasa en la corte. Yo tengo amigos, entonces por ahí se cae. Y encima ni me multan. O sea, este dato de error es excelente. Eso no está en el código, no puede estar todo, pues. Pero es obvio que ese saneamiento, ¿por qué? Porque cuando es declarado de esa manera por el juez, es un acto oficioso del juzgador, es una calificación que en su opinión eso está produciendo, y el otro tuvo el derecho, el deber adicionalmente, no derecho, el deber, el derecho y el deber de coadyuvar a la validez del procedimiento. Y entonces no, porque yo tengo que ganar tiempo, entonces yo soy pillo, pues, yo me callo, y después qué mal está todo, y pum, apelo. Eso es un tema radical. Si es lo otro, clarísimamente no. Eso es. La segunda inquietud, ¿cuál es? la segunda inquietud era acerca de que un juez habiendo declarado señalar el proceso tiene la sentencia de no procedente, que advierte seguramente no es la vía que dio seguirse, que el contenido de la demanda no era para esa vía, sino era para otra. Aquí el tema, amigos, la pregunta es de una pertinencia y cualquier tipo de... O sea, esto, todo lo que yo he dicho, regularmente está mal dicho. Así que no me sigan, como dice el cochita, no me sigan. Pero si hay tema delicado, este es uno de ellos. ¿Qué está pasando? Que hay un análisis de razonabilidad hecho por el juez y decide que hay un proceso saneado. Hay dos opciones por delante.
Una, que hay un vicio que sobrevenga, y obviamente en la sentencia lo declara, porque si es sobrevenido, ni modo que sea malo. El tema, que es el que plantea Rómulo, estoy seguro, porque ese es el tema conflictivo, es que haya saneado el proceso, y este animal, como andaba enamorado, no se dio cuenta, y en la sentencia, pucha, hay caducidad. O sea, hay dos opciones. Una, calladito nomás, y va al mérito, y ojalá que nadie se dé cuenta. Y la otra, que es la responsabilidad que tiene que asumir el juez, declarar la caducidad. Y declarar la caducidad por el 121. Esto tiene necesariamente que ser excepcional. Y si hubiera un Consejo Nacional de la Magistratura, en la cual yo tengo amigos allá, pero en la medida de lo posible fuesen abogados como mínimo y jueces también. El Consejo de la Judicatura Italiana, como todos ustedes saben, la forman 33 personas, de las cuales 22 son jueces, elegidos democráticamente, con elecciones. Esos 22 perfectamente por grados, no es que los supremos tienen más que los superiores, no, todos tienen sus 22. Y ahí van rotando en 6 años, votaciones periódicas, 2 para cada tercio, que es otra historia, pero así se hace. Porque este es un caso en el cual tendría que verse cuántas veces ocurre eso, porque realmente es muy malo, es perverso para el sistema, genera mucha desconfianza social que un juez declare saneado el proceso y después descubra algo que debió haberlo visto en su momento. Claro, es gravísimo sin duda alguna, pero si la pregunta es, ¿tiene que hacerlo? Es que tiene el deber de hacerlo, porque va a ser una cosa terrible, que esto va a llegar en casación, ¿no es cierto? Va a llegar en un momento y va a aparecer el asunto. Entonces en ese momento se cae todo abajo y otra vez la medida. Lo decía, no sé si Pepe o Rómulo, pero quiero contarles que este código, que es del 93, yo empecé a trabajarlo en el año 88, y en el 89, en un trabajo estadístico que me ayudaron los chicos de la Universidad de Lima, encontramos que el promedio de duración de los procesos era de 14 años, 9 meses. Eso fue lo que atacó el Código Procesal Civil. Claro, ahora el código es una porquería. Está bien, estamos en 4 años y medio más o menos de promedio actual. Seguro que es una porquería, no tengo ningún problema, pero de 14 a 4, algo es algo, dijo el diablo, y se llevó un elefante bajo el brazo. Así que tampoco es que bien. Quería también hacer una pequeña intervención, si me permite, doctor Juan. La tesis de la cuestión procesal es muy interesante. Le he tomado alguna atención por ahí desde que usted empezó a escribir sobre esto. Me preocupa el engranaje que ocurre entre las cuestiones procesales y los actos decisorios, ¿no? Porque si el proceso es el conjunto de cuestiones procesales, principales e incidentales, básicamente me parece que la tesis está vinculada a las propuestas de las partes, ¿sí? Relegando en un segundo plano, le da la sensación a los actos decisorios, es decir, a la figura del juez como lo quiere nuestro código, como director del proceso. Entonces, dentro de la tesis de la cuestión procesal, ¿qué papel de trascendencia o secundario tienen los actos procesales? Es decir, los actos procesales realizados por el órgano jurisdiccional, porque obviamente la cuestión procesal postulada, principal o incidental por las partes, obviamente también puede entenderse como acto procesal. Me interesa saber qué papel juega en la tesis procesal, de la cuestión procesal, la actividad jurisdiccional, ¿no es cierto? Por un lado, esa es una de las preguntas que me ha dado vuelta varias veces. Y en segundo lugar, plantearle dos situaciones que he visto particularmente en la práctica, ¿no? En la práctica judicial se rebasa, los códigos se quedan chicos en esta situación. Nos ha tocado la oportunidad de ver expedientes en los que, por ejemplo, el juez, dijo usted, estaba enamorado, ¿no? Se olvidó de sanear el proceso y termina sentenciando el expediente sin haber pasado por el saneamiento, y obviamente las partes no se dan cuenta. Nos ha tocado ver expedientes en los que tampoco se han fijado puntos controvertidos o hechos controvertidos, como prefiero llamar, y el
primer argumento de la apelación es ese. O sea, alguien se lo guardó sabiendo que el juez lo omitió, se pasó de largo el saneamiento procesal. Suele ocurrir a veces en los procesos sumarísimos, donde hay una actividad casi inmediata en una diligencia. Entonces, esas omisiones en primera fase podrían alientar la posibilidad de un vicio que genere una nulidad, ¿cierto? ¿Qué posición le merecería a usted estas dos situaciones específicas? Martín, en serio, sería una traición el que esta teoría de la cuestión procesal, que tanto me gusta y que no es mía, es de mi hijo Juan, no es mío, él es el autor, yo solo lo desarrollo, lo propago, pero en todo caso él seguro lo explicará mejor. Pero la función del juez está intacta en su papel más importante. ¿Cómo es esto? Hemos dicho que la estructura es A, B y C. Y a juicio de cualquiera, ¿qué cosa es lo más importante si no es C? Que es la respuesta jurisdiccional. O sea, ¿qué es una cuestión procesal sin C? Rasparías y jarabe. No sirve para nada. Lo que puede ocurrir, o sea, yo siento que la pregunta de Martín es correcta en el sentido de que va por esto de o sea, creo que la teoría de la cuestión procesal mirada estáticamente genera la siguiente sensación, pero resulta que ahora yo tengo que esperar que alguien proponga algo, porque yo no puedo estar. No, la teoría de la cuestión procesal jamás va a afectar el impulso de oficio. O sea, el impulso de oficio es autónomo, o impulso de oficio que algunas veces será inimpugnable, como en el caso de las pruebas de oficio, acuérdense, y en otras será impugnable y generará una cuestión procesal. Decisión del juez, impugnación, porque es de oficio. Pero en todas las demás cosas hay que admitir que en sede civil, Sachen der Parten, es decir, es un asunto de partes. Entonces el juez jamás va a poder demandar ni nada, pero impulsar el proceso, darle el ritmo, direccionarlo, es algo que nadie lo va a poder reemplazar. O sea, creo que sigue siendo un elemento absolutamente esencial. Y sobre este tema, esta pregunta tan subyugante, este ejemplo que dice Martín, que seguro debe haber vivido, imagínense qué cosa tan patética, que es que le llegue en segundo grado una sentencia sin saneamiento. Y no es que se ha volado una hoja, sino que el hombre no hizo saneamiento, no hizo saneamiento, o sea, no hizo saneamiento. Este ingeniero que está en primer grado a cargo del caso ha cometido una violación. O sea, este vicio es obviamente insubsanable, en mi modesta opinión. O sea, lo que pasa es lo siguiente: una cosa es andar por allí, que conozco amigos que les encanta la nulidad, les encanta la nulidad, les sienten felices porque aplican la ley. El juez no es un aplicador de la ley, el juez hace derecho y se sirve de la ley, pero él hace derecho, él resuelve conflictos con ayuda del derecho y en base a los valores superiores que están en la Constitución. Eso es más o menos la mejor manera de explicar lo que es un juez en un sistema contemporáneo. Entonces, en esa lógica, no hay manera de concebir que un juez haya producido la tamaña barbaridad que Martín ha descrito. Y creo que, más allá de todo lo que pueda significar de nociva una nulidad, que la tiene, es perversa para todos, salvo para el que la pidió y para el miserable que la tuvo guardada, también lo ha descrito Martín, que es la otra parte que va a ganar tiempo, pues la ley. ¿Había otra Punto controvertido. Obviamente es insubsanable, porque hay una cosa, o sea, hay cosas que el juez, o sea, a 20 años, no un poco que estamos recordando ahora, además, seguro con especialistas, con gente que propone borradores al juez, que discute con ustedes. El juez está de la calidad que tengo, y se lo digo con toda sinceridad de amigo. Hay cosas que el juez de primer grado no explota. O sea, perdonen que hablen a nivel personal, pero cuando yo diseñé el código, pues en el 88, 89, mi idea era la siguiente: esto de decir
que haya un orden lógico en los hechos, enumerado, dice inclusive, para que la otra persona diga, yo no estuve donde Rómulo dice en la demanda que estuvo, y ahí que te prueba, que la ley, la mía, no sé, alguien ganará, pues no puede ser que haya estado o no haya estado. Y yo dije, yo digo, bueno, esto y él dice que estuvo, según su demanda. Entonces, esa era la lógica. Y iban a haber algunos hechos sobre los cuales no haya discusión, pero sí se ofrecieron medios probatorios. Esos hechos se descartan, ¿no es verdad? Pero hay algo que todavía no he visto un juez, que igualito me voy a emborrachar cuando salga fundada una medida cautelar, cuando vea un juez que al comenzar su sentencia use los hechos no discutidos. O sea, los hechos no discutidos los tira a la basura. No sé si me están siguiendo. Es formidable, maestro, pero una materia, imagínense, o sea, sobre esa parte ha aceptado, sobre eso construyo. Pero no, lo que pasa es que eso no se ha discutido. O sea, como no se ha discutido, no sé si me estoy explicando, se considera como algo menor. No, al contrario, hay que explotar eso, sin duda. Bueno, para terminar en este asunto del tema, si no hay puntos controvertidos, maestro, entonces, ¿cómo va a resolver la sala? ¿Cómo se aplica el principio de limitación? ¿Cuál es el grado? ¿Está subiendo una sentencia? No, eso es un poema, un tango, pero no es una sentencia. Sin punto controvertido van a discutir el problema judío, no sé, cualquier cosa, ¿no? También había unas preguntas del público. Me gustaría que usted le dé respuesta, por favor. El rechazo de una petición tiene la característica de una improcedencia, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que la improcedencia, o sea, el proceso de ciencia no hace más de 140 años. Entonces, inclusive hasta 1918 se enseñaba Derecho Civil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La Universidad Católica tenía un año de fundada. Facultad de Derecho no había. Pero hasta 1918 no había curso de procedimientos. En el 19 hay el primer curso de procedimientos. Si ustedes miran el libro de Covielo, van a ver que el último libro dice de las acciones. Entonces ya cuando acababa uno de saber Derecho Civil, ahora te voy a decir qué haces en el y ya después venían otros que enseñaban lo que le llamaban derecho judicial, que es que paras a la derecha si eres apelante y toda esa vaina. O sea, eso era un curso. 1918. O sea, no hemos cumplido un siglo. No, de la ciencia procesal no tenemos 30. Entonces, quisiera que adviertan eso. Entonces, por esa razón, las categorías que uno usa son categorías prestadas del derecho privado. Una categoría que ha costado Dios y su ayuda a hacerla autónoma es la nulidad. Hacer de la nulidad procesal. Por eso es tan difícil, porque usualmente el jurista de derecho privado suele concebir la nulidad procesal como si fuese parte de esa, y no lo es. Es absolutamente autónoma. Entre otras cosas, porque la nulidad del negocio jurídico privado casi siempre es autónomo y aislado. El acto procesal está concatenado. Es muy difícil aislar un acto procesal. Claro, de repente la demanda, ¿no? Pero después no, después es una cadena. Entonces, la lógica para entender la nulidad procesal es distinta. Por eso es que, en estricto, el rechazo podría asumirse como sinónimo de improcedencia. Pero yo le rogaría que por una cuestión de darle a nuestra disciplina categoría científica, usemos las que corresponden para responder jurisdiccionalmente de manera uniforme. O sea, el proceso no lo va a cambiar el abogado, lo cambia el juez. El abogado nunca es paradigma, porque andamos pensando en que esta esté más gruesa. Nada más. Gruesa, engañar, la cita, el almuerzo, la cena, la parrilla, donde arreglamos ese. Yo vivo en casa, yo no salgo. No tengo con quién conversar porque no, da pena esto. O sea, lo digo con vergüenza, pero es así. Eso hay que evitarlo. ¿Pero quién lo evita? El juez. Ese sí lo evita. Este señor no me venga usted con esto. Se acabó. Se acabó. Rechazo es improcedencia, pero mejor diga improcedencia. El control difuso se realiza en etapa de sentencia, pero puede realizarse o aplicarse en cualquier etapa del proceso con límite perfectamente, con el límite del contradictorio, sin duda. Escuche siempre la otra parte. Este límite del contradictorio, o sea, hay una confusión poco feliz entre actor de oficio y no conceder contradictorio. Yo les ruego como amigo,
como pata, nunca actúen de oficio sin contradictorio. ¿Saben qué? Le da calidad a su decisión. Para resolver, precisen tal cosa. Doctor, ¿y por qué precise, señor? Porque puede pedirle una... Precise, señor, tengo una idea, precíselo. Y después hacen esto de oficio. O sea, el oficio no significa lo otro. Significa que nadie le ha pedido, que ustedes han advertido. Pero lo que no puede es llegar a un mazazo así, de arriba, como la bomba atómica de Hiroshima. Hay que hacer eso. Ese espacio no descalifica la actuación de oficio. El colegio de abogados los pedidos que no son absueltos como fundado, infundado, improcedente, inmutables o deben cometer. Esto que yo digo es una cosa de amigos, nada más. Yo les estoy rogando que lo hagan. Ustedes no tienen por qué, no tienen por qué. Claro que si mañana ustedes empiezan a usar eso, la alegría sería más. No voy a beber, pero sí sería muy grato que esto ocurra, no es nada más que eso. No es ejercicio absolutamente de ningún poder. Cuando alguien ejerce poder, deja de imaginar. Y cuando deja de imaginar, deja de investigar. Y cuando deja de investigar, solamente lee el peruano. Eso está mal. La inadmisibilidad de plano, ejemplo, la tacha, está en el punto A, B o C. No, la inadmisibilidad, o sea, alguien propone la tacha y usted califica de inadmisible. ¿Usted qué está haciendo? La tacha es B y usted en C está declarando A, porque le está diciendo tu tacha no tiene, no sé, tasa, no sé si hay tasa por la tacha, no me acuerdo. ¿Hay tasa? Bueno, si da la tasa le doy 3 días. Está declarando inadmisible, ¿no? Nada más. O sea, es clarísimo. La pregunta y la respuesta. Se puede declarar nula la resolución final de un proceso no contencioso porque se declaró saneado el proceso. ¿No es esto? Que ahora hay saneamiento y no. Se puede declarar nula la... Esto no estaba en el 88, maestros. Se puede declarar nula la resolución final de que en realidad es procedimiento no contencioso porque se declaró saneado el proceso. O sea, en medio se declaró saneado el proceso. No sé qué tan malo sea, ¿no? O sea, dice que el juez andaba entre pico y naca, pero mire qué curioso, este vicio no me parece tan grave, no sé qué tanto afecta. Entonces, con toda sinceridad, no sé qué tanto afecta. O sea, no hay definición, no hay cosa juzgada, es un estado de firmeza, discutible en sede contenciosa si es que da para la naturaleza. O sea, es un estado, nada más. ¿No es cierto? Tanto que mucho se desplaza hacia otros funcionarios no jueces para darle paz al juez porque estar en esto. Entonces, sin duda es algo irregular. O sea, hay que siempre mire, o sea, la categoría de subvanidad es muy difícil, no hay un elenco de cosas. Pero básicamente mire usted tutela procesal y específicamente la afectación a la defensa, que es una de sus manifestaciones, no es toda. Si no hay eso, el asunto funciona, creo. Al opinar porque se declara infundada una excepción de naturaleza de acción, este es el código del 12, de naturaleza de acción, y luego, es penal, perdón, el animal soy. Y luego opinar por no haber mérito para acusar, pero usted se va también por... No estamos percibiendo una contradicción, al opinar porque se declara infundada la naturaleza de acción, y luego por no haber mérito para acusar. Sin duda, porque ¿por qué lo hay? Porque está diciendo, ¿no? En esto está diciendo que la conducta antijurídica no tiene naturaleza punitiva como para ir a sede penal y luego no haber mérito para acusar. No puede ser, porque si ya la excluyó, ya no hay ninguna calificación para hacerla. No tiene ningún sentido. O sea, si ha dicho que no es un ser humano, luego no puede decir, y además no tiene partida de nacimiento. Pero si ha dicho que es una tortuga, ¿cómo va a tener partida de nacimiento? Porque es obvio que ya no la tiene, claro. Perdone, pero este es penal, pero me salvé. Por lo menos en el consejo me hubieran puesto. En una oportunidad se valoró la prueba, pero se declaró improcedente la demanda. ¿Ello importó juzgamiento o puede volver a demandar? A ver, en una oportunidad se valoró la prueba, pero se declaró improcedente la demanda. ¿Ello importó juzgamiento o puede volver a demandar?
No, el tema es que se declaró improcedente la demanda y el tema es que usted aprecie si su retención está a tiempo. Básicamente me estoy refiriendo a razones de caducidad o de prescripción extintiva. Ese es el que tiene que ver. Inclusive usted en una nueva demanda, si es que estuviese apta y no hay ningún problema de tiempo, usted puede usar prueba trasladada y de ese proceso que acabó traer ese medio probatorio y sin necesidad de volverlo a usar, porque no está invalidado. Pero el hecho de que usted pueda volver a demandar no tiene que ver con el medio probatorio, tiene que ver con el plazo. Si usted demandó una responsabilidad extracontractual y demandó en el año 10 meses y le clavan una improcedencia y todo lo demás y después quiere volver a demandar, buenas noches los pastores, porque ya pasaron los 2 años, ¿no es cierto? Pero esa es por otra razón que no tiene que ver con la... Bien, agradecemos la presencia del doctor Juan Monroy, a quien le solicitamos... ¿Hay una pregunta más? ¿Una pregunta más? Bien, el doctor Torres quiere hacer una pregunta adicional. De ninguna manera creo que podemos dejar de lado la presencia tan importante acá en Juanito, y quería proponer una inquietud y que lo esbozó en su exposición. El 637 del Código Procesal Civil, mi querido Juanito, habla sobre la admisión y el rechazo de la medida cautelar. Más adelante está refiriendo sobre la oposición que cabe a la parte afectada. He visto que muchos colegas jueces dicen, oiga, la oposición no... he visto que ante los señores litigantes, los colegas abogados, interponen un recurso de apelación. Le dicen, no cabe apelación, aquí cabe oposición. En unos casos lo rechazan y en otros casos estoy viendo que los jueces dicen, adecue usted su recurso de apelación. Juanito, quería yo ver cuál es tu apreciación sobre este tema. Sin perjuicio de que lo conversemos alguna vez con calma para un poco desarrollar toda la idea. Solo un ejemplo. En el Common Law, la medida cautelar se llama injunction. Cuando un juez de primer grado da una injunction, la concede y se ejecuta. Y dentro de los 15 días hábiles siguientes, cita al proponente de la medida y que se la ha concedido, y cita al afectado con la medida a una audiencia ante él para discutir su actuación. Ya se actuó. Y a partir de esa discusión, él se ratifica o varía o la deja sin efecto la medida cautelar. Es una audiencia de injunction, porque hay información que podría no tenerla en ese acto. Eso es lo que hay en derecho comparado. Nosotros hemos incorporado una oposición que aparentemente es presupuesto de la apelación, con cargo a una cosa gravísima, y es que cuando se apela, ya no se apela de la medida cautelar, sino del auto que resuelve la oposición, con lo cual aparentemente la medida cautelar estaría firme, porque lo que estaría cambiando es la oposición. Y esto es una barbaridad, porque la oposición, para darle sentido práctico a la categoría, la oposición cautelar sirve para discutir una situación de hecho de la medida. Mire, doctor, a mi patrocinado lo han demandado en este terreno por $200.000. Yo le acompaño acá una pericia que este terreno está hoy día en $3 millones. Miren lo que está impidiendo vender. O sea, acá hay una cosa en la cual él perfectamente sabe que con uno de los lotes está 3 veces satisfecho. Entonces, temas de esta naturaleza, temas fácticos referidos a la cuestión cautelar, son los que se discuten en oposición. Y en apelación se discuten los presupuestos cautelares. Los presupuestos, yo creo que no hay adecuación. ¿Cómo hay un tema de esta naturaleza si no es patrimonial? ¿Cómo va a pedir un embargo? Está chiflado. Es un tema de adecuación, un tema de verosimilitud, un tema de peligro eventualmente de la contracautelar, pero es un tema de ejecución, un tema de la causa. Me parecería discutible en todo caso, pero en lo otro sí. Entonces, desgraciadamente tenemos algo inventado, nadie sabe quién lo ha traído, nadie ha escrito decentemente 10 líneas para entender esta cosa, pero se produce el desmadre, se hace ley y la gente se pone
se pone debajo de la silla y dice, ahora que los jueces vean qué hacen. Entonces pasa absolutamente cualquier cosa. Es terrible en lo que ponen. O sea, pero creo que una respuesta, amigos, sería si un día, entre amigos, jueces, nos reunimos, nadie tiene que hablar de ningún caso, simplemente se organiza una discusión de este tema y se estandariza una salida. Eso es lo que hay que hacer. O sea, no estoy pensando en plenos, en esas cosas que más son cosas de jolgorio y todo lo demás y que nadie hace caso, sino algo en la cual uno previamente establezca esto. O sea, lo que pasa es que los abogados, los jueces, como ustedes comprenden, no son tan abogados como todos nosotros, y a los abogados nos pueden decir cualquier cosa, viejos, feos, renegones, neuróticos, pero no nos pueden decir que no tenemos la razón, porque eso es lo único con lo cual trabajamos. Entonces eso no lo aceptamos. Entonces, por eso es tan difícil discutir sobre derecho, porque cada uno se pone en su cueva y dispara, y no quiere aceptar absolutamente nada, que es una cosa que hay que ir venciendo, ¿no? La intransigencia. Yo vengo esto, como bien dice Martín, proponiendo lo de la cuestión, me interesó mucho eso. Creo que no, jamás he pensado en el demérito del juez, porque para que yo le baje la calidad al juez tendría que subirse al abogado, y yo en el abogado no creo. Si usted me da el principio, no creo. No, las votaciones, colegio de abogados, decanos, no. Pues voy porque a veces hay libro viejo que no tengo en casa, pero fuera de eso ni iría, ¿no? Ahora sí, creo que debemos respaldar la presencia del doctor Juan Monroy. Y hacemos la entrega de este certificado que es otorgado por la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de esta Corte y en nombre también de la Comisión de Actos Conmemorativos. Muchas gracias. Le hacemos llegar uno de los ejemplares de la revista oficial del Poder Judicial que le puede ser útil. También le hacemos entrega de su diploma por la participación al certificado emitido también por el doctor Negra Flores y por el doctor B.A.B. encargado de la presidencia, al doctor Rómulo Torres Ventosilla. Igualmente le hacemos entrega de su certificado por su participación en este evento, doctor José Aguado Sotomayor. Y por su presencia, quedamos muy agradecidos. Hasta la próxima.